tal, amigos? Muy buenas noches. Yo soy Sergio Ruiz, aquí en La Otra Realidad. Y estamos hoy con una extraordinaria entrevista de un contactado que ha tenido contactos con seres extraterrestres y con seres ultraterrestres. Pero lo más importante de todo es que tuvo un contacto con la fuente divina, o sea, con el Padre. Él dice que habló con Dios. Y él es Javier Abejarse y él es de Uruguay. Es una persona que tiene una extraordinaria historia que contarnos. Javier, muy buenas noches. Bienvenido aquí a La Otra Realidad. ¿Cómo estás, Javier? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buena madrugada desde aquí de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Un gran abrazo, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, es un placer para mí. Yo sé que es un esfuerzo, Javier, a estas horas, porque pues tenemos diferente horario con Uruguay y la Ciudad de México son 4 horas de diferencia. Aquí la hora de México son las 10:15 de la noche y allá pues son las 3 de la mañana. Sí, aquí exactamente son las 2:13 de la mañana. 2:13, aquí son 10:16. Bueno, es hora de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Mi querido Javier, te agradezco infinitamente el hecho de que me des esta oportunidad de presentarte al público de La Otra Realidad, que es muy interesante tu historia. Hemos tenido ya un buen rato de estar investigando tu caso, de estar platicando contigo, de tener toda la información inherente al caso. A mí me gustaría, para que el auditorio sepa, cómo empieza y cómo se inicia tu primer encuentro con estos seres extraterrestres, cómo se inicia, luego cómo va avanzando, y bueno, hasta la fecha creo que sigues teniendo el contacto, pero también hay algo muy importante, cuando tienes el contacto con la fuente divina del Padre y hablas con Dios y escuchas su voz y ves también su luz. Entonces, vamos a ir por partes. Iniciamos, si me quieres narrar exactamente cómo comienza esta historia de tu experiencia tan extraordinaria de Javier Abejase. Bueno, perfecto. Más o menos en los años 1986 a 1987, más o menos teniendo 11 años de edad, acá en el barrio La Teja era una zona totalmente oscura. Apenas había un farol cada 2 cuadras o 3 cuadras de distancia. Y el farol era uno de esos faroles que apenas alumbraba la esquina en la cual se encontraba nomás. Después toda la cuadra era oscura. El tema es que de noche a mí no me dejaban salir, salvo que esa noche me mandaron a descolgar la ropa arriba de la azotea de casa. Y cuando estoy descolgando la ropa, me acuerdo que esa noche era una noche de verano, completamente estrellada, se veían más estrellas de las que se ven ahora, y de repente, a una gran velocidad, pero sigilosamente sin emitir sonido alguno, veo un objeto volador no identificado que era como de forma circular y sus luces giraban alrededor. Eran luces de color amarillo, plateado, verde, rojo, y había una especie de naranja y algún rosado o lila. Venía a gran velocidad y se dirige hacia donde estaba en aquel entonces un campo que prácticamente cabía una cancha de fútbol de 11 o 2 canchas de fútbol de baby fútbol de 9. Y recuerdo que el objeto volador, así de la forma que venía a gran velocidad, se detiene, vamos a poner unos 30 metros de altura, y queda suspendido en el aire, y de repente, de golpe, larga como una especie de rayo de color violeta. Inmediatamente, así como se encontraba inclinado, agarra una velocidad espantosa que no lo puedo describir con mis propias palabras. No tengo ni siquiera cómo para describirlo y tampoco entendimiento de cómo en milésima de segundo agarró una velocidad
pero tan espantosa. ¿Cómo te sentías Dejando en un ese sonido. momento? ¿Cómo te sentías? No, la verdad que estaba maravillado de lo que estaba viendo. Era una de las primeras veces que veía un objeto de esas magnitudes, con luces de colores que parecía una especie de luz psicodélica. ¿Qué edad tenías? Y más o menos tendría 11 años. Yo nací en el 75. Sí. Y esto ocurrió entre el 86 y 87, entre 11 y 12 años. Y recuerdo que a la velocidad que se fue, Sergio, el objeto volador no identificado hace un zumbido espantoso, hace... Ese fue un sonido espantoso, dejando una estera de humo larga, de tipo fluorescente, entre un color rosado y violenta. Al rato más o menos se siente como un olor como a azufre, ¿no? En el ambiente. Ah, caray. Sí, pero el objeto desapareció. Subió a altas alturas y se perdió entre las estrellas, sin dejar rastro ninguno. Ahora, al siguiente día, tuve que esperar hasta el siguiente día para ir hasta la cancha, que hoy por hoy hay unas viviendas eh, levantadas ahí en ese campo. Y recuerdo que me levanto muy rápido, apenas desayuno y me voy a ver si encontraba algo. Y sí recuerdo que había un sapo de color blanco, o sea, la piel verde no la tenía, estaba totalmente blanco, como petrificado, señalando con sus patitas como de dónde había venido el culpable, el asesino, ¿no? Porque estaba de boca hacia arriba y con las manitas así. Había una piedra de color naranja que era extraordinaria, era totalmente extraña. A mis 44 años de vida que tengo hoy en día, no recuerdo haber visto jamás una piedra de ese color. He visto piedras de color naranja, pero piedras así extrañas como esa, no. ¿Esa piedra la recogiste? No la recogí porque cuando miro así un poquitito más o menos entre 10 y 11 centímetros de distancia, o un poquito menos, ahí varía mi mente porque ya han pasado tantos años que no recuerdo realmente qué tipo de distancia. Sé que era corta, pero no te podría decir exactamente con precisión, más o menos, a qué, a cuántos centímetros se encontraba de distancia. El pasto completamente quemado de forma circular, pero de forma circular como que hubiera sido quemado con un rayo, ¿no? Bien preciso. O sea que había huellas de la nave que estuvo ahí. No, había huellas supuestamente, ahí fue donde disparó la nave el rayo de color violeta. Entonces, yo me acerco hasta el pasto, que era un circulito pequeño, tendría 5 centímetros de diámetro de repente, y miro el pasto y estaba como entrelazado, así, pero quemado, ¿no? Cuando yo lo toco al pasto, se había hecho polvo. Era como si estuviera tocando ceniza de carbón, una cosa así. Y de repente, como se deshace el pasto, veo que adentro había como una especie de depósito y había un metal que brillaba como si fuera medio amarillito, medio verdoso, pero fluorescente. Entonces yo extiendo estos 3 dedos de mi mano derecha para poder agarrarlo, y cuando apenas doy contacto con el metal, se me oscurece todo. Todo a mi alrededor se me oscurece y me da un fuerte mareo como de desmayo.
y de repente siento náuseas, ganas de vomitar y un gusto a metal fundido en la boca. Cuando voy sacando el metal, aún así, los rayos del sol, que era pleno verano, pero no era de esos veranos como ahora que hace tremendos calores que parece que te va a insolar. No, antes el verano estaba más, se podía llevar más, podías estar más al sol. Entonces, recuerdo que voy sacando el metal del pozo, apenas lo saco, me da la sensación de que estoy tocando un metal fundido, que empieza a hervir. Y enseguida, inmediatamente, me da un choque eléctrico, ahí lo suelto. Me voy espantado y con una ansiedad tremenda de ir a buscar los guantes de látex o de goma, de esos de lavar los trastes de mi madre, Ajá. una bolsa de residuos negras donde pones la basura, cosa de que yo me podía poner los guantes y agarrar el metal que no me hiciera daño y o no sentir los mismos síntomas y meterlo en la bolsa de residuos y poder rescatar ese metal. Pero cuando yo llego acá, al zaguán de casa, que da a un pasillo porque yo vivo en el tercer apartamento, me olvidé por completo, enseguida que puse mi pie en el zaguán, me olvidé por completo a qué había ido a casa. Y no recuerdo en todo el día, hasta el día de hoy, por más que quiera pensar, hacer esfuerzo para pensar, no recuerdo qué sucedió conmigo durante todo ese día porque tengo pérdida de memoria de todo ese día. Y de Sí, tiempo, ¿no? de tiempo, sí. Sí recuerdo clarito al siguiente día, cuando me despierto, lo que había sucedido el día anterior. Entonces, yo creo que me fui corriendo descalzo, sin remera, con un shortcito, hasta el campo. Encuentro el sapo en el mismo lugar, encuentro la piedra en el mismo lugar, pese a que era extraña. Yo estaba desesperado por agarrar el metal. Era una obsesión que me había agarrado al final. Y me había ido con los guantes, con todo, ¿no? Pero recuerdo que el pasto estaba nuevamente crecido. Y era como que allí no hubiera pasado nada. Todo esto que te estoy contando es un archivo abierto de la Fuerza Aérea Uruguaya, del CRIDOVNI, en la cual tienen mi testimonio grabado. Y bueno, yo llevé una serie de materiales y fotografías de otros casos que me han sucedido, pero también les mostré la marca que me quedó de quemadura acá Sí, al haber tocado el metal. sí, sí. Y hay unas fotografías que me gustaría que presentáramos, que Sí, están más claras esas fotografías que me enviaste. Oye, una pregunta, Javier. sí. Yo te mandé con nuestra amiga, la doctora Ada Figueroa. En esa regresión, Perdona, en esa, pregúntame de nuevo porque se había cortado justo. sí, te Sí, pregunto, Javier. sí. Y si, yo te recomendé que hicieras una regresión con la doctora Ada Figueroa, de una regresión de hipnosis para analizar bien tu caso. Y tú te la hiciste con la doctora. En esa regresión, en esa primera regresión que te hizo la doctora, ¿te recuerda qué fue lo que sucedió de esa pérdida de tiempo? ¿Hay algo que descubres o no? Sí, efectivamente me dijeron que tenía como 3 chips implantados en forma astral Pero en mi entonces cuerpo. fuiste abducido y secuestrado. ¿Cómo? Entonces sí fuiste abducido y secuestrado en ese lapso de tiempo que perdiste el conocimiento. Si la doctora te encuentra con unos microchips, sí pierdes tú, hay una abducción ahí. Sí, yo pienso que sí. Y es más.
Dicen que desde los 3 años más o menos vengo teniendo encuentros con los grises. Con los grises. Ujú. De retículas. Pero sí, pero sinceramente esto del metal y de la nave esa no tiene nada que ver con los grises. Es otra raza distinta que me viene a suceder luego de un año después, tener un contacto con esa raza que me explica para qué servía el metal. Pero antes que nada te quería aclarar que el metal era parecido a una armónica finita, chica, ¿tá? Que cuando la saqué hacia afuera era de color oro, en realidad. Y empezó a brillar de una forma, se formó como una bola de luz, blanca, blanca, ¿tá? Que en el centro tenía su lado, era de color azul, era blanca y azul. Y, y la tuve que soltar enseguida, la solté porque no resistí cuando sentí que estaba hirviendo el metal, cuando el sol le dio, y aparte de eso el choque eléctrico.